Muy buenas tardes para todas y todos. Les damos la bienvenida a este último ciclo de lo que hemos denominado psicomotricidad infantil y esperamos que siga siendo provechoso este tiempo. Mi nombre es Alberto Vélez, soy mediador de lectura en Biblioteca Viva y Connie, que es la compañera quien está a cargo de esta actividad, les va a continuar hablando entonces acerca de psicomotricidad infantil. Esperamos que lo disfruten. Les recordamos que en nuestra página www.bibliotecaviva.cl encuentran nuestra programación, las actividades que tenemos programadas para el mes de octubre, que esperamos que les sean muy provechosas y se inscriban a nuestros clubes, talleres y actividades distintas con ocasión de las diferentes efemérides también que celebramos. Entonces, los invitamos a que hagan un recorrido por la página. Bienvenida, Connie, y te doy entonces paso para que continúes con tu actividad. Muchas gracias, Alberto. Bueno, también saludarlas a todas y a todos los que están aquí presentes. Quería preguntarles si se me escucha bien la voz. ¿Todos escuchan bien? Genial. Ya, lo siguiente era la posibilidad de preguntarle a Alberto, muchas gracias Ingrid, de si es que es posible compartir pantalla, como que quisiera comenzar esta última sesión, hoy es el cierre. Pero antes de eso, si es que yo podía compartir pantalla, Vale. ¿será posible? Sí, pero entonces aquí te tiene que habilitar la jazz. Ya, es que solo es para una cosa, yo les quiero Dale. mandar una... Muchas gracias. Quiero mandarles primero que todo un link. Se los mando enseguida. Va a aparecer en el chat seguramente. Ahí. Todavía no aparece, ¿verdad? Ya dígame si es que ven Ahí ya el chat. llegó. Ahí llegó. Ya, perfecto. Esta es una página que me permite mostrar una mini presentación que va a ser online. Les van a salir unas preguntas. Eh, Son dos, pero vamos a hacer solo la primera, ¿ya? Después, cuando yo les diga, vamos a pasar a la siguiente. Si pueden entrar a ese link, les va a aparecer la primera pregunta y yo voy a compartir ahora la pantalla para que veamos las respuestas. Ya, ¿todos entraron? Sí. Ya. Ahí va a salir una pregunta que dice, ¿qué palabras se te vienen a la mente cuando lees psicomotricidad? ¿Les sale el acceso a responder? Pueden responder con 3 palabras, se supone. A mí la pregunta que me sale acá es, ¿qué fue lo que más llamó tu atención de los diferentes modelos presentados? Ah, ya, te saltó a la 2. Ya, dame un momento, voy a volver a compartir el link para ver si es que... A mí me pareció bien, como con la pregunta que decías. ¿En serio? Ya. Ahí ya me salió bien, Connie. Yo lo cerré y volví a abrir. Bueno, la Connie me está diciendo que pueden ir contestando las preguntas y entonces podemos, al momento de contestarla, darle nuevamente clic, cerrar la pantalla y darle nuevamente clic y responder la siguiente pregunta. Ya los demás pudieron responder, no han tenido problema alguien. Si tienen alguna dificultad, nos comentan por el chat con con las respuestas del cuestionario. Alberto, Que no la deja pasar a la segunda pregunta. Hola. debajo de la pregunta, una vez que responde, dice pasar a la siguiente pregunta. Ah, ok. Sí, y ahí te da un tiempo de espera y aparece la otra pregunta. Ok. Yo creo que ahí Ingrid ya nos pudo escuchar.
Ya, volví. Listo, Connie. Lo siento. Ya, muchas gracias. Ya, ahora podré volver a compartir la pantalla. Así que intentémoslo y si no, les voy a ir diciendo de todas formas cuáles fueron las palabras que más salieron. Vale. Es una imagen. Me llegó. Ya, ustedes, bueno, todas las personas que respondieron, la imagen va a mostrar en mayor tamaño las palabras que más se repitieron y en menor tamaño las palabras que menos se repitieron. Ahí cuando la veamos vamos a ver una cosa muy importante. Esto es muy entretenido cuando resulta bien. Ya, entonces estas fueron las palabras que se obtuvieron. Sobre todo, movimiento. Eso quiere decir que la mayoría de las personas que contestó las preguntas usa la palabra movimiento, por eso es la que más se ve. Por otra parte está el cuerpo, esquemas mentales, aprendizaje. Hay algunos que no alcanzo a ver también, así que voy a ir a... ¿Ustedes ven bien? Si quieres te ayudo, te voy diciendo. Dice, te las voy leyendo de mayor a menor. Ya, Entonces, después de cuerpo está esquemas mentales, movimiento, sentidos, eh, dice destrezas, habilidad, control, desarrollo, patologías, posturas, conciencia corporal, emociones, identidad y personalidad. ya. Genial. De hecho, ojalá, después vamos a mostrar el Power y casi Ahí se congeló, Connie. Yo me acuerdo que esta fue como la pregunta con la que partió el curso la Connie, ¿no? Cuando nos preguntó que cuando partimos la primera sesión, ¿qué era lo que se nos venía en la mente cuando pensábamos en psicomotricidad? Y yo no me acuerdo qué contestamos esa vez, como para cotejar cómo avanzamos luego de las sesiones en esa reflexión. Sí. Sí, yo creo que muchas de esas palabras tienen que ver con categorías que hemos venido abordando durante las últimas 3 sesiones y que guardan relación también con los temas abordados. Ahí llego. ya, he vuelto. Otra vez, lo lamento. No se va a volver a apagar porque el celular no le va a pasar. Ya, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ya, ¿me ven bien también? Sí, Ya, genial. Alberto, ahora sí voy a pedir que muestres la presentación. Y como les decía, y volví a lo anterior, todas las palabras que se mostraron en la imagen, quisiera que las guardaran casi para el último lugar. Hoy día y en la sesión final vamos a hablar como de la importancia que tienen los roles de sobre todo los cuidadores y adultos, ¿sí? Como poniéndolos en la posición desde, desde que estamos cuidando como a un niño o una niña, ¿ya? Esta es la sesión final y hoy día vamos a hacer un pequeño recuento de lo sucedido en las sesiones anteriores. De hecho, pasemos a la siguiente presentación. Bueno, en resumen, nosotros vimos en la primera sesión el tema de movimiento en libertad. En la segunda vimos maestro del movimiento. En la tercera fue la práctica psicomotriz. Y hoy día en esta cuarta sesión los quiero invitar, de hecho recuerdo haberles comentado la semana pasada, que idealmente hoy día fuera más de experiencia, de conversar un poco más sobre los roles. O sea, creo que
bien poco se conversa en situaciones tanto académicas o familiares, cuáles son los roles como de cuidado. Pero antes de pasar a la conversación, vamos a ir avanzando. El siguiente, Alberto. Hoy día igual es cortito el Power para que le diéramos un poco más énfasis al conversar. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ya. Bueno, como decíamos recién, vimos en la primera sesión el movimiento en libertad. Yo en las distintas sesiones utilicé distintos autores, que no son solo autores, sino que además cada uno profesional en su área. Está Emmy Pickler con Movimiento en Libertad, Moshe Feldenkrais con el método Feldenkrais, y que se puede encontrar como la idea de su metodología en como los maestros del movimiento en YouTube. Y por último, en la tercera sesión vimos la práctica psicomotriz de Bernard Couturier. En la siguiente, por favor. Bueno, un poco con esto, y tomando estos tres autores, yo les hago como un poco la pregunta, porque nosotros igual estamos, aquí hay un grupo grande de distintos profesionales que finalmente estamos compartiendo estos saberes desde la psicomotricidad o desde lo que también entendemos por ese saber. Y entonces me hago la pregunta y se la hago también a ustedes para después avanzar en la conversación. ¿Qué hago con la información que tengo? O sea, tomo estas tres sesiones, estos tres autores que me hablan del movimiento, que me hablan de la psicomotricidad en distintos aspectos de la vida de un niño, una persona, un adulto, y lo ideal es que con esto quizás logremos como de alguna forma integrarlo, posterior a eso compartirlo y seguir buscando. Yo por sobre todo quisiera que esta información se compartiera, no necesariamente como desde solo el saber de lo que es la psicomotricidad, sino más bien de los cuidados, que es sobre todo una de las cosas que se centra en mi Pickler, en los cuidados. Bueno, pasemos un poco a la siguiente imagen, por favor. Y dentro de como este pensar, yo saqué como, integré esta información, ¿verdad? Entre estos tres autores, y de alguna forma saqué este rol. Quizás después a ustedes, si se les ocurre algún otro más que agregar, estaría bueno que lo comentáramos, porque como esta sesión queda grabada para las personas que en algún futuro quieran escucharlo, a lo mejor no queda, ¿verdad?, en el Power, pero quedan en las voces. Y solo se ve la pantalla del que habla, así que no se preocupen que no van a salir. Bueno, dentro de estos roles del adulto, del cuidador, cuidadora, está pensar en el entorno material, físico y emocional de las personas que transitan la niñez. No le quiero decir infantes, ni tampoco como solo niños, sino que también quisiera como darle énfasis a ese tránsito que ocurre desde una determinada edad hasta otra determinada edad, para que se entienda también de esa forma, y también tomarlo desde el lenguaje de que son personas, por sobre todo eso. Son personas que transitan una etapa, al igual que todos nosotros. Lo segundo, pensar lo que sé, cómo lo voy a utilizar y para qué. Como adulto, estoy en una posición de poder, de privilegio ante las cosas, que más adelante les voy a mostrar, como una visión de cómo se muestra un poco el sistema para un niño o una niña. Bueno, además de esto, es compartir los conocimientos que voy adquiriendo de la crianza, del cuidado, con otros adultos, porque
nuestros padres hicieron eso con nosotros. Finalmente nos decían cómo es que se criaba, o sea, diciéndonos frases como, bueno, a mí me criaron así. Y bueno, esto es un poco lo que te tocó y nada, pues entonces si nosotros vamos sabiendo conocimiento, vamos compartiendo ese conocimiento porque finalmente a donde quiero llegar después en la siguiente imagen es que todos estamos envueltos en roles de cuidado, más allá de si tenemos hijos o no. Lo otro es proteger y promover los espacios de personas que transitan la niñez. Hay muchos espacios que no son para ellos. Hay distintos lugares, de hecho, sobre todo ahora en cuarentena. No sé si se han dado cuenta la situación y como las distintas dificultades que han tenido los papás, mamás y distintas personas que a lo mejor quieren ir a comprar con niños. Y a mí me ha pasado que afuera hay un cartel que dice no pueden entrar niños. O sea, ya hay espacios en donde no son permitidos. Y si yo como adulto tengo ese privilegio de ser adulto y hablar un poco por ellos, y sé dónde hay espacios, promuevo esos espacios. Incito que haya más espacio para que ellos estén y participen de forma activa. Y lo otro es no dejar de buscar información sobre la niñez y sobre todo intentar distinguir buenas fuentes, porque claro, o sea, si buscamos en Google vamos a encontrarnos con un montón de cosas que nos van a parecer quizás muy entretenidas, pero podemos ir distinguiendo esas fuentes también usando mucho también el criterio. O sea, el criterio es la mejor fuente de todo y después como ir viendo quizás las actualizaciones, de qué año es, de quién viene, un poco eso. La siguiente imagen, por favor. Ya, parece que se nos corrió un poco, pero aquí dice corresponsabilidad social. Quisiera ir seguidamente a la imagen que viene, porque encontré una frase por ahí que me gustó mucho y la quise dejar acá. Dice, el resguardo y protección al derecho de ser cuidados es una obligación de la sociedad en su conjunto, no solo de las mujeres. Y sucede que muchas mujeres tienden a generar el rol de cuidado, no solo como mamás, hermanas, hijas, etcétera, sino como pedagogas, como distintas personas que finalmente terminan realizando este rol y se limita un poco de decir como yo también tengo un rol de cuidado y mi rol de cuidado es ser partícipe de esta sociedad y encontrarme con personas que transitan la niñez. O sea, finalmente los roles de cuidado pasan igual por una persona que tenga o no hijos. Si trabajo con ellos, si tengo vecinos que son niños, niñas, ¿verdad? Finalmente está presente esa corresponsabilidad social, que finalmente es, si soy consciente de algo, intento no replicar lo que a lo mejor a mí me parece que no debería, y generar un vínculo como lo genero con cualquier otra persona. La siguiente, por favor. Ya. Ya, este es un esquema que hice yo y que a lo mejor parece un poco desordenado, pero yo lo quise ver como un sistema planetario. Y veo al niño como un sistema propio que está al centro. Alrededor va a haber otro sistema que lo contempla entero, que podría ser una comunidad como lo es su vecindad, por ejemplo. Y los círculos que están en la primera, yo los veo como, por ejemplo, los papás, la familia directa, la escuela, la salud, y que están como en la primera instancia. Después vamos, bueno, como decía, estaba la comunidad escolar en un principio. Muchos niños entran a la comunidad escolar desde muy pequeños, desde los jardines infantiles, para que las mamás puedan trabajar o los papás, ¿verdad? Entonces se ven expuestos a distintas situaciones. También estaba como la salud, que también es muy directo, desde el nacimiento, que tienen que ir constantemente a hacer distintos como chequeos, ¿verdad? Los vecinos, y hay una comunidad más grande, hay un sistema más grande en el que está inserto. Entonces, finalmente,
no es que el niño sea el niño porque es un niño, es que además de ser niño y transitar durante esa experiencia, por fuera van a estar sucediendo muchas cosas, y esas muchas cosas somos todos nosotros. Ya sea porque pertenecemos a la comunidad escolar, ya sea porque pertenecemos a su familia, ya sea porque pertenecemos al área de la salud, tenemos que involucrarnos con ellos. Finalmente siempre vamos a estar en contacto con su realidad, y su realidad es totalmente distinta a la nuestra. Como conversábamos en sesiones anteriores, su realidad tiene que ver con el juego, con el movimiento, ¿verdad? Por donde van aprendiendo, por todos los materiales que yo le voy presentando. Hablábamos de un rol del adulto guía, de observador, ¿no es cierto? De no estar como constantemente metiéndose en sus procesos, al igual que cualquier otra persona. Nadie le está diciendo a otra persona, excepto los papás, porque mi mamá todavía lo hace, así como, no te sientes así, o cambia la postura. Finalmente como que el regulador, no estamos regulando a las demás personas con las que convivimos constantemente, por lo tanto con los niños tampoco deberíamos hacerlo. Viene aquí también un rol de convivencia con ellos. Y claro, veo, simplemente hice este esquema para que de alguna forma pudiéramos identificar esta importancia que tenemos nosotros como fuera de otro cuerpo, ¿verdad? Siguiente, Alberto. Bueno, y con esta pregunta doy cierre al Power, y les quisiera como que me contestaran, como para ustedes, ¿quién tiene el rol como más importante, finalmente? Dejo la pregunta por si quieren contestarla de forma escrita, por si no quieren hablar, o para que abran sus micrófonos y puedan como ir contestando. Yo creo que el rol, quien asume el rol más importante definitivamente son los niños y niñas, que son protagonistas de sus aprendizajes y entre ellos son co-constructores de sus conocimientos, de su experiencia, sus vivencias, y claramente el adulto es guía y preparador de este ambiente que tiene que favorecer estos aprendizajes significativos. Muchas gracias, Yanina. De nada. Aquí también contestaron por el chat la familia. Tenemos entonces por una parte al niño, a la familia. ¿Alguna persona tiene otra opinión? Connie, yo quería comentar algo que me hizo sentido cuando estabas hablando, que tiene que ver con el rol del adulto siempre en la vida del niño, y es como las correcciones sobre todo hacia la postura, o a eso que llamamos la postura de sentarse bien, al menos en el contexto en el que yo crecí, tiene un mayor impacto sobre las niñas que sobre los niños. Y ese impacto tiene que ver también con un aspecto moral y cuando es dirigido hacia el niño tiene que ver con un asunto más de las buenas formas o de las buenas maneras. Es como no subas el pie al mueble, pero a las niñas siempre cierra la pierna, que me llama mucho la atención en la forma en la que se conductan o se disciplinan también a los niños en relación al movimiento. Y a las niñas nunca se les... uno cuando estaba adulto era que entendía por qué se le decía siempre que cerrara las piernas, pero a la niña nunca le decían por qué debía cerrar las piernas. Eso me llamó mucho la atención con relación al rol que tiene el adulto en la vida del niño también cuando lo está conductando y disciplinando. Sí, sí, realmente sí. Yo, de hecho, no sé, pueden hacer alguna seña con los emojis que tiene Zoom a todas las personas que de alguna forma les dijeron como conductualmente cómo debían comportarse por ser su rol de género finalmente. Ujú. O sea, por ejemplo, había niños que a lo mejor cruzaban la pierna y le decían, no, 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 así no se sientan los niños.
De hecho, yo lo he visto varios de mis compañeros que les suele suceder eso, que se sentaban de esa forma y otros finalmente venía y le regulaba cómo debía sentarse porque así no se sientan los varones. Tampoco se sientan las señoritas, que finalmente no es solo ser mujer, sino que además tiene otro rol de ser señorita, que es eso. Sí, pues, está eso también. Bueno, yo... Connie, disculpa, ¿Sí? es que estoy acá con una sobrina que está compartiendo esta clase conmigo. Y justamente antes de que tú hicieras esa mención de cómo nos han hecho sentarnos solo por nuestro género, y ella sola se percató y me hizo gráficamente la comparación de cómo le piden o el requerimiento que tiene para sentarse a los niños, y ella me hacía el gesto con las piernas cruzadas y que los niños se pueden sentar con las piernas abiertas o encima de la mesa, me dijo. Entonces, claramente no es una reflexión errada lo que tú dices, porque es la realidad que están viviendo nuestros niños y niñas aún. Sí, aún, justamente, eso, ¿y cuántos siglos lleva finalmente replicándose? Porque la abuela lo dijo, porque su abuela se lo dijo, y su abuela se lo dijo, y llevamos generaciones importantísimas en la regulación del movimiento, y la psicomotricidad viene un poco a eso, viene a mostrarnos y repensar qué es lo que le sucede a quien se mueve. Y quien se mueve fuimos todos seguimos en movimiento además. Entonces, y no dejamos de movernos, sino hasta el final de nuestros días que no podemos seguir más. Entonces, cada aprendizaje, cada movimiento, cada estructura de movimiento nos genera situaciones internas muy, muy intensas. O sea, ella ya se da cuenta finalmente, ¿no es cierto?, que no se puede sentar así porque si no la van a retar. No hay una lógica detrás de por qué tiene que ser, sino que finalmente es porque me van a retar, mejor no lo hago. Y nosotros ya lo tenemos muy dentro de nuestro, ya no pensamos que nos van a retar, solo pensamos que no se hace. Ya lo integramos, ese conocimiento, ese aprendizaje ya pasó por nosotros y el movimiento no se realiza. Y asimismo, los hombres también tienen, o finalmente el género, y quise poner delante, puse niño, niña y niñe, dije, ya a lo mejor se van a enojar conmigo algunas personas, pero no importa, porque yo conozco a niñas que existen, y quise nombrarlos. Entonces, y los conozco porque se autoidentifican de esa forma. Y mientras un niño se autoidentifique de esa forma, lo voy a respetar. Entonces dije ya, de todas formas, aunque para la formalidad no exista, vamos a dejarlo acá, porque la única manera de que exista finalmente es que yo los nombre. Si no los nombro, no existen. Bueno, y además del rol de la familia y el rol propio, ¿no es cierto?, de los niños, porque dejo la otra pregunta. Hay niños que no tienen familia y nos vamos a ver envueltos en una situación política. Como, ¿dónde caben los niños que no tienen familia? ¿Dónde caen? ¿En qué lugar? ¿En el Sename? ¿En los centros de ayuda donde como que acogen niños? Ya, y si nos preguntamos desde ahí, entonces, ¿cuál es su rol? Es el mismo rol que debería tener una familia, no debería ser distinto. Entonces, en sí, la familia es importante, pero no es lo esencial porque a veces no está. Y si no está, debería ser el mismo que la familia, que finalmente es el rol de cuidado, de contención, y es el rol que todos debiéramos tener finalmente cuando nos encontramos con personas que transitan la niñez. Y es también que transitan la adultez, o sea, yo creo que todos esperamos ser tratados con cuidado, con respeto, ser escuchados, que no nos estén hinchando, ¿verdad? Porque pensémoslo, los niños igual y las niñas están siendo constantemente estructurados para algo. Yo desde mi maternidad y desde el maternar he visto cómo de mi boca salen los no, constantemente. No hagas esto, no te subas ahí, ten cuidado con ese lugar. Y por eso es como hago esta pregunta de cuál es el rol como social de todas las personas
adultas que podemos como entablar esta posición. Entonces, si nosotros somos los que estructuramos, nosotros generamos el sistema de la niñez, porque somos los adultos que estamos ahí, tenemos el privilegio de elegir. Una vez mi hija me dijo que era fome porque ella no podía salir a ninguna parte sin ningún permiso y aparte porque era niña. Y yo dije, chanfle, sí, pues yo puedo llegar, tomar la micro, salir a caminar, ir donde mi amiga, pero ella no. Eso quiere decir que porta un privilegio. No es un derecho de la libertad, porque si fuera de esa forma todos podrían andar por donde quisieran. Los niños y las niñas no tienen el privilegio de que portan los adultos, porque finalmente además se ve como que no tienen cuidado. O sea, como que nosotros tenemos que estar muy a cargo de ellos, por lo tanto no saben cuidar de sí mismos. Eso es un poco también lo que la imagen que les damos al sobreproteger. Eres incapaz de cuidar de ti, entonces tengo que estar yo ahí. Y desde ahí el adulto toma ese rol y vienen un montón de sensaciones de responsabilidades que quienes tienen hijas o hijos finalmente sienten la culpa de no estar, de la ausencia. Y a lo mejor lo mismo le pasa a los profesores cuando no pueden estar, no pueden ir, como que sienten la culpa de la ausencia. ¿Qué va a pasar con mis alumnos? Como que si los alumnos fueran finalmente este ser que a lo mejor no está completo, cuando ya son seres completos, por ser quienes son, finalmente solo están en una etapa de transición. Bueno, yo igual quería como dar el espacio de que pudieran manifestar un poco lo que han aprendido acá. Esa era la segunda pregunta. ¿Cuál fue el modelo que de alguna forma más les gustó de quienes estuvieron desde las primeras sesiones? Eso, si pueden como para de alguna forma retroalimentar. Hay ¿cómo se llama? Un comentario en el chat que quiero leer, de Ingrid, que dice: yo creo que las personas que transitan la niñez son quienes tienen un rol protagónico y los adultos quienes debemos procurar las condiciones que permitan que ellos desarrollen satisfactoriamente. Sí, era una opinión parecida a lo que estábamos comentando recién. Muchas gracias, Ingrid. Happy. Bueno, no, yo ahí aprovechando como el espacio que nadie tiene la posibilidad que va a hablar, quiero comentar que a mí, al menos la apertura me pareció muy interesante desde lo que plantea Amy Pickler, con esa libertad del movimiento y poder ver, digamos, ese individuo que empieza a reaccionar al entorno y cómo empieza a entender su propio cuerpo. Lo ponía muy en relación en las formas también en las como se percibe el recién nacido en distintas culturas y cómo se limita o cómo se permite el movimiento a partir de las distintas culturas con relación al recién nacido, que digamos, yo que vengo de este contexto colombiano rural también, y las concepciones y las percepciones que se tenían en torno al ajuar del niño eran ajuares que limitaban el movimiento, entonces habían manoplas, había una serie de atavíos que eran muy reguladores y muy contenedores del movimiento. Y siempre cuando te escuchaba, pensaba, Amy Pickler digamos, no es muy reciente, entonces esa información como que no había llegado, no había podido estas sociedades alcanzar las percepciones o a entender por qué era importante permitirle el movimiento a los niños y los niños todo el tiempo estaban como atrapados en un montón de trapos y de ropa. Entonces el Amy Pickler me llamó mucho la atención, fue por eso fundamentalmente. Gracias, Alberto. A mí también me llama mucho la atención Amy Pickler, la verdad. Como que siento que tiene un poco de todo.
Como que Sí. también toma esto de lo más importante, de entender al bebé también como un sujeto, porque hablamos de los niños como sujetos, pero tampoco entendemos a los bebés como sujetos. Y son seres que están en descubrimiento constantemente. De hecho, estaría bueno, posterior a esto, como reflexión, observar cuáles son herramientas que limitan el movimiento. De hecho, así como mujer, yo puedo decir que la peor herramienta del movimiento fueron en su momento las faldas y los vestidos. Yo no podía moverme porque se me levantaba, porque finalmente algo se me veía y como que siempre me mantenía en tierra. O sea, nunca pude elevarme sobre el árbol con un vestido porque no, pues. Entonces, incluso las ropas son cosas que están limitando ciertas cosas y funciones corporales importantes. Por ejemplo, ya va a sonar un poco, no es como para llegar y romper las reglas, pero allá vean ustedes cómo se lo proponen a las familias. El tema de los calcetines y el pie pelado, entre comillas, así como de verdad que es mucho mejor que corra a pie pelado que corra con calcetines, por un tema de seguridad y de agarre. Descubre el movimiento de esa forma, no con guantes ni calcetines, sino como con algo en donde pueda tomar forma, el pie va a tomar forma primero, sin el zapato, es muy importante eso. Si un niño aprende a caminar con zapato, va a aprender a caminar con la forma de ese zapato, no va a aprender a caminar con la forma de su pie. El zapato va a limitar eso, y va a limitar el movimiento también, porque finalmente todo es muscular, como hablamos en su momento, las cadenas musculares son súper importantes, o sea, lo que suceda en el pie sucede en la cadera, lo que sucede en la cadera sucede en la espalda, lo que sucede en la espalda sucede en la cabeza. Entonces, todo tiene que ver lo uno con lo otro. Bueno, y yo me quiero también quedar como con el último de la sesión, que fue Bernard Couturier, porque él hace un análisis también súper propio de distintas partes del juego. O sea, nombra el juego como parte y desarrollo importante de esta comunicación del niño, finalmente, y de la niña. Es el lenguaje que utilizan y de hecho cada vez que vamos creciendo de alguna forma vamos perdiendo el tema de jugar. Ya no reconocemos cuándo jugamos. De hecho se los pregunto a ustedes como adultos, ¿cómo juegan? ¿Cuándo juegan? O al menos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es para ustedes el juego desde el rol de adulto? ¿Lo hacen? ¿Juegan? ¿Con qué? ¿Cuándo siente que juegan? ¿Juegos de mesa? Es como lo que se viene a la mente quizás. O sea, yo me acuerdo de cuando chica jugaba a la pinta, jugaba al rinraja, jugaba al elástico, jugaba un montón de juegos. Creo que hoy lo único que juego son juegos de mesa y juegos de computador, que es como a donde puedo llevarlo. Igual siento que puedo llevarlo a otros espacios el juego, porque cuando definimos bien qué es jugar, y finalmente que es casi divertirse por divertirse, ahí es donde el adulto cae, porque no suele divertirse, pues no hay tiempo. Y como perdemos ese espacio, finalmente a veces no entendemos a los niños cuando juegan. Ahí dice que cuando toca guitarra siente que juega. Está muy bien. Y Vicente, ¿por qué sientes que es un juego tocar guitarra? Me intrigó esa respuesta. Hola, porque no lo hago con un fin como no lo hago así como pensando en como ejercitarme, ¿cachai? No lo hago como
yo personalmente, ¿cachai? No es como que yo me siento a tocar guitarra porque quiero mejorar en la guitarra, ¿cachai? Me gustaría mejorar, pero no es mi objetivo, ¿cachai? Mi objetivo es pasarlo bien y disfrutar con mis conocimientos de guitarra, que no son muchos, ¿cachai? Yo no soy así un guitarrista, ¿cachai? Solo sé tocar y lo disfruto, hago porque lo disfruto. Entonces, para mí es como un tiempo de distensión, ¿cachai? Y de diversión, más que de trabajo, ¿cachai? Ujú. De hecho, cuando somos niños pasamos mayor tiempo, idealmente, o sea, un niño idealmente debería pasar la mayor parte de su tiempo jugando. Eh, Nosotros no tenemos que ponerle nombre a ese juego, o sea, no, nosotros tenemos que ver de alguna forma que está haciendo algo con su cuerpo, ¿verdad? Que podemos identificarlo como juego, porque puede que para nosotros eso no sea un juego, pero aquí tiene que ver la opinión del niño y de la niña, más que nada. Como, sí, estoy jugando, como que siente que juega. Y bueno, dentro de eso pasa la mayor parte de su tiempo jugando y no les agrada tanto cuando los mandan a hacer cosas, porque finalmente les rompemos su historial de juego. Es como, no, tienes que ordenar esto, no, no, no. Les cuesta como salir de la rutina del juego, y el juego es un momento muy creativo, es un momento de mucha creación, de mucho pensar, y bueno, cuando no se nos ocurra qué hacer, quizás podríamos ponernos a jugar como adultos, porque es un espacio en donde no hay límites. El juego no tiene límites, sino que se van generando los límites y construyendo en el espacio de juego. Claro. Si se generaron límites anteriores a eso, vuelvo a recordar, no es un juego, es una actividad guiada. El juego no tiene límites. Y los límites los proponen quienes juegan, los jugadores. O si está jugando solo, esa persona los pone sola. Bueno, voy a ir dando cierre ya porque van a ser las 8 de la noche. Quisiera agradecerle a todas las personas que se conectaron por la participación que tuvieron. Además también por estar constantemente como respondiendo y activándose con las distintas dinámicas. Así que eso, muchas gracias a todos, y si alguien más quiere decir algo sobre lo ocurrido, es el momento, porque este es el fin de nuestro ciclo. Así que eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Connie. No les habíamos enviado las presentaciones para compilarlas y les estaremos enviando un próximo correo con cada una de las presentaciones. Sabemos que no son muy minuciosas en cuanto al detalle porque los contenidos se fueron abordando y trabajando, pero les va a permitir tener a quienes estuvieron en cada una de las charlas, les va a permitir recordar como los temas abordados. Entonces, en un solo correo les vamos a enviar las 4 sesiones. Les agradecemos mucho por su tiempo. ¿Ibas a decir algo más, Connie? No. No. Les agradecemos por su tiempo y los esperamos a las nuevas programaciones que tendremos para este mes. Muy buenas noches.